Animales en acción. Palomas. Octubre de 1918. Primera Guerra Mundial. En lo más profundo del bosque de Argonne, en Francia, 600 soldados estadounidenses fueron rodeados por los alemanes, quedando aislados y a merced del enemigo. Los hombres cercados estaban sufriendo ataques continuos, quedando apenas 100 soldados en activo. Se le conoció después como el Batallón Perdido. Cuando ya parecía que su destino estaba escrito, la tierra se estremeció a su alrededor. La artillería estadounidense estaba disparando desde la distancia sobre los alemanes, pero sus bombas también alcanzaban a los norteamericanos atrapados. Rápidamente recurrieron a su único medio de comunicación posible, una paloma mensajera llamada Cher Ami. El ave estaba entrenada para regresar al cuartel general. Entregaría una petición de socorro si sobrevivía al violento ataque. Ataron el mensaje a su pata y la soltaron. Los soldados alemanes vieron a Cher Ami y trataron de abatirla. Pero menos de media hora después, Cher Ami, aunque malherida, consiguió llegar al cuartel general. El mensaje para que cesara el bombardeo había llegado a su destino. El palomo voló 40 kilómetros en 25 minutos. Le habían disparado en un ojo. Tenía una bala alojada en el pecho y le faltaba una pata. Era la pata donde iba la cápsula con el mensaje, pero la cápsula seguía ahí, colgando de un tendón. Cher Ami salvó la vida de los hombres del Batallón Perdido. Este héroe alado recibió con todo merecimiento la Cruz de Servicios Distinguidos. Como es lógico, Cher Ami recibió atenciones médicas y fue devuelto a Estados Unidos en un barco militar. Aquí fue atendido y venerado hasta su muerte en 1919. Le erigieron un pedestal que sigue expuesto al público en la Smithsonian Institution. Las palomas mensajeras, como Cher Ami, pertenecen a la misma especie que las palomas comunes que vemos en los parques. Pero mientras estos habitantes de la urbe son a veces considerados como una plaga, sus parientes han estado al servicio de soldados y reyes. A lo largo de los siglos, las palomas han transportado todo tipo de mensajes, desde peticiones de socorro hasta declaraciones de amor, todo debido a su misterioso y extraordinario sentido de la orientación. Puedes llevarte una paloma a varios cientos de kilómetros de distancia de tu hogar y soltarla, y sin duda será capaz de volver a casa. Es asombroso porque ignoramos cómo encuentran el camino de vuelta. De alguna manera, desde la edad de 6 semanas, el pequeño cerebro de la paloma mensajera imprime o memoriza la ubicación de su palomar. Y aunque se la deje en libertad, siempre regresará al mismo sitio. Cuando son adultas, aún vendándoles los ojos, sedándolas, transportándolas en círculos, utilizando cualquier táctica para confundirlas, incluso llevándolas a miles de kilómetros de distancia, encontrarán el camino de regreso. Abundan las teorías sobre su forma de orientarse. Se cree que pueden guiarlas la posición del sol, accidentes del terreno, olores e incluso el campo magnético terrestre. Pero la respuesta definitiva no se ha encontrado. También podría ser que las palomas que se crían en un palomar bajo circunstancias determinadas prefieren utilizar un conjunto de claves, mientras que las de un entorno distinto usarían claves distintas. Es un verdadero rompecabezas. La determinación de las palomas por volver a casa hace de ellas un correo sumamente fiable. Llevemos a una paloma lejos de su palomar. Atémosle una nota a una pata. Dejémosla ir y volará directamente hacia el lugar de partida. Es una vía de comunicación unidireccional, pero antiguamente las palomas eran el medio más rápido para enviar un mensaje escrito.
Hace mucho tiempo que el hombre utiliza las palomas. Hay escritores antiguos que lo demuestran. Por ejemplo, Heródoto, que describió el sistema de palomas mensajeras utilizado por Ciro, rey de Persia. En la Grecia clásica se comunicaban las noticias de los Juegos Olímpicos a través de palomas. En Francia el uso de las palomas mensajeras también data de la antigüedad. En el siglo V se dijo del primer rey de los francos, Clodoveo, que había sido bendecido con el aceite sagrado que una paloma le trajo desde el cielo. En la época de Carlomagno, 300 años después, las palomas se habían convertido en símbolo de riqueza y poder. Solo los nobles podían tener palomas. Ni los siervos ni los pobres estaban autorizados a criarlas. Pero en 1789 la Revolución Francesa trajo consigo cambios sociales que afectaron incluso a las palomas. Se abolió la restricción sobre su crianza. Y pronto la clase obrera tuvo palomas, convirtiéndose en el animal doméstico más común después del perro. Algunas fueron criadas para el consumo de su carne. Eran los pichones. Los cruces de distintas especies dieron lugar a una gran variedad de formas y colores. Pero no solo servían para la exhibición. Cuando se consiguió el cruce de una especie muy veloz, llamada paloma de Amberes, con la conocida como paloma lechuza, nació una nueva y flamante especie. El resultado fue una paloma con un extraordinario sentido de la orientación, más briosa, más veloz, muy resistente. Una paloma que era el mejor fruto de todas las combinaciones posibles. Continuaron criando este tipo selectivamente durante años, y así la especie siguió mejorando. El afán por obtener palomas más fuertes y más veloces empezó siendo una pura afición. Pero pronto los esfuerzos de los criadores darían frutos inesperados, y las palomas se convirtieron en animales muy útiles en el frente. Septiembre de 1870. Guerra franco-prusiana. Las fuerzas prusianas habían acampado a las afueras de París, cortando todo contacto entre la capital francesa y el resto del país. Al principio, el gobierno parisino utilizó globos de aire caliente para enviar despachos y peticiones de ayuda desde París a las provincias. Pero había un problema con los globos correo. Eran de una sola dirección. Los vientos que los impulsaban no eran constantes, por lo que los globos no podían ser enviados de vuelta a París. La comunicación ida y vuelta era por tanto casi imposible. Entonces llegó la gran idea. Se pensó en utilizar palomas mensajeras. Enjaulaban a las palomas e introducían las jaulas en el cesto del globo. Las palomas posibilitaron la entrega de las respuestas a París. Fuera cual fuera el punto donde tocara tierra el globo, las aves podían llevar mensajes de vuelta a sus palomares de la capital. Había nacido un nuevo sistema de comunicaciones, y este fue el primer experimento a gran escala durante la guerra. Al principio llevaban lo que llamamos un gramo de paloma, un pequeño trozo de papel con un mensaje. El mismo mensaje se repetía con 4 o 5 aves para asegurar que atravesaría el fuego prusiano. Y al final llegaría a París en el interior de la jaula. Aunque la solución era inteligente, tenía un serio inconveniente. Si el peso era excesivo, la paloma no podía volar. El límite estaba en 1 gramo, el peso de un billete de $1. Y sin embargo había que mandar miles de instrucciones militares con todo detalle. Para subsanarlo, los franceses recurrieron a un nuevo invento. Se utilizó una nueva técnica desarrollada en Inglaterra, la microfotografía. La microfotografía se usó para fotografiar el gramo de paloma original, que después era transferido a una placa de vidrio y se extraía un pequeñísimo negativo. Se sujetaba a la pata de la paloma y el ave regresaba a París. Allí, mediante una linterna mágica, se proyectaba la imagen en una pared, se descodificaba y se entregaba. El sitio de París duró 4 meses, finalizando con la capitulación de Francia. Pero las palomas se habían portado heroicamente.
En ese breve espacio de tiempo, unas 400 aves entregaron más de 115.000 despachos gubernamentales y 1 millón de cartas privadas entre los asediados y sus familias de fuera de la capital. Gracias a la microfotografía, cada paloma podía llevar nada menos que 30.000 mensajes por vía aérea. Y gracias a las palomas se mantuvo alta la moral de los franceses asediados en París. Lo justo es decir que las palomas ayudaron a los franceses a mantenerse unidos, ya que permitió que su espíritu no decayera y les hiciera pensar que eran más ingeniosos que los alemanes. El sitio de París constituyó un importante punto y aparte en la historia de las palomas mensajeras. Al final de la guerra, su servicio no fue ya necesario, pero las palomas mensajeras siguieron siendo empleadas por el ejército, pues se había comprobado el gran servicio que habían prestado durante el sitio de París. Así que de pronto el ejército y la marina empezaron a experimentar con ellas. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, los ejércitos europeos poseían numerosas palomas mensajeras que fueron usadas a discreción. Y cuando el general estadounidense John Blackjack Pershing, el comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria, vio a estas aves en acción, ordenó al cuerpo de señales que desarrollase su propio sistema de palomas mensajeras. Los soldados estadounidenses en Europa utilizaron 50.000 palomas para enviar mensajes desde el frente hacia el cuartel general. En total fueron casi 500.000 de palomas mensajeras las desplegadas por los ejércitos en liza, y tenían buenas razones para hacerlo. Son muy versátiles. Su cuidado no resulta costoso y son muy fiables. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, más del 95% de las palomas que soltamos en el campo de batalla regresaron con sus mensajes. Estas aves llevaban una vida muy azarosa, siempre volando entre sus palomares, en los cuarteles y las líneas del frente. Primero los soldados las llevaban consigo a través del fuego enemigo hasta alcanzar las trincheras de vanguardia, donde eran muy bien recibidas, pues las consideraban un medio vital de comunicación. Después, cuando soltaban una, esta se enfrentaba de nuevo al fuego enemigo para entregar su mensaje en el palomar del cuartel, ganándose unos días de descanso antes de volver a la acción. La fiabilidad de las palomas las hizo populares entre los soldados estadounidenses, aun cuando el cuerpo de señales poseía el sistema de comunicaciones más avanzado de su época. Al estallar la Primera Guerra Mundial, la tecnología de las comunicaciones estaba muy avanzada en Estados Unidos en comparación con Europa. Se estudiaron todos los avances en tecnología telefónica y radiotelegráfica, ya que para un comandante en jefe es fundamental poder comunicarse con los oficiales de campo. Pero estos nuevos equipos tenían un serio inconveniente. Tanto el teléfono como el telégrafo dependían de cables para conectar las unidades entre sí. Y cuando se movían las tropas había que soltar cables por regiones vastas y desconocidas. Eso suponía tener a 2 hombres cargando una gran bobina de cable. Una bobina de 1,5 kilómetros pesaba alrededor de 350 kilos. Imagínese tener que cargar con eso en el frente mientras estás expuesto al fuego de ametralladoras y fusiles. Y una vez colocados, los cables eran muy vulnerables. Para los alemanes era francamente sencillo interceptar los cables y escuchar nuestras conversaciones. Y resultaba sencillísimo cortarlos, interrumpiendo la comunicación. Por eso las palomas fueron tan importantes durante la guerra. Las aves no estaban sujetas a cableados y fueron importantes incluso cuando se puso en funcionamiento el radiotelégrafo, la otra alternativa sin cables. A las palomas se las utilizaba como medio de comunicación. Por ejemplo, en los periodos en que no se usaba la radio por miedo a que el enemigo escuchara la emisión. Entonces se enviaba un mensaje por radiotelégrafo y a la vez por medio de una paloma mensajera. También se usaba cuando las unidades estaban tan distantes entre sí que no había otra forma de comunicarse. En cada trinchera, soldados más o menos especializados se hacían responsables del estado y la seguridad de las aves. Pero eso no resultaba sencillo. La vida en el frente no era un paseo campestre ni para los hombres ni para las palomas. Las trincheras estaban al aire libre e infestadas de ratas, un peligro constante para las aves.
Y un peligro mucho mayor lo constituían los ataques con gas. Para proteger a sus palomas, los soldados debían actuar rápidamente, cubriendo la cesta con una bolsa especial que hacía de máscara antigas. También se afanaban por mantener limpias a las aves, ya que la suciedad afecta a su vuelo. Las alimentaban frugalmente con el fin de que sintieran la necesidad de volver al palomar. Pero las palomas no eran las únicas que pasaban hambre en las trincheras. Más de una vez, las palomas que supuestamente eran cuidadas para enviar mensajes se usaron como complemento de la dieta de los soldados. Pero esas cosas no suelen aparecer en los libros de historia. En la guerra que debía poner fin a todas las guerras, las palomas colaboraron a la salvación de la infantería. Y fueron también vitales para los pilotos en misiones de reconocimiento, para los marineros y para quienes manejaban la última innovación en armamento. Los carros blindados eran una de las innovaciones introducidas durante la Primera Guerra Mundial. Contábamos, pues, con esa nueva tecnología, pero la compaginábamos con los métodos antiguos, como el de las palomas mensajeras. En la Primera Guerra Mundial fue donde el uso de las palomas mensajeras se generalizó, surgiendo cientos de pequeños héroes alados, como Mocker, Spy, Speed Boy, Stampy John Silver y Miss América. A estas palomas y a muchas otras deben su salvación miles de soldados. Y en los años siguientes, cuando el mundo se vio amenazado de nuevo por las armas, las aves de guerra surcaron los cielos una vez más. El World of the Winds en Oklahoma City. Aquí se están realizando los preparativos para un evento deportivo que hace que los 40 kilómetros de la prueba de maratón parezcan un paseo por el parque. No parecen estrellas de atletismo. Y el punto de encuentro no parece el idóneo. Pero para unos 10.000 aficionados de Estados Unidos, Europa y Asia, una carrera de palomas es tan emocionante como cualquier otra. Las carreras de palomas son como las de caballos, solo que mucho más baratas. Todos intentan criar el mejor caballo de carreras, el que gane el Kentucky Derby para llevarse el premio. Pues con las palomas pasa lo mismo. Es una competición algo peculiar. Las aves de este palomar pertenecen a diferentes criadores, pero ninguno de ellos ha visto a sus palomas desde que eran polluelos. Para que compitan tienen que criarse también juntas. Todas estas palomas llegaron aquí con 4 o 5 semanas de edad y han sido adiestradas durante todo el verano con vistas a esta carrera. Es un bonito ejemplar. Mire cómo le brillan los ojos. Se ve que está sana, con las alas perfectas. Para la carrera de hoy, llevan a las aves a 480 kilómetros de distancia y las sueltan. Desde allí volverán a sus palomares a toda velocidad, a más de 90 kilómetros por hora. Ahora se podrá averiguar qué paloma desarrolla la velocidad, resistencia y voluntad de un campeón. En las instalaciones del centro, los propietarios de las palomas esperan impacientes. Puede que esta afición no sea muy apasionante, pero la campeona dará testimonio de la pericia de su entrenador. Y además, hay mucho dinero de por medio. Los 2 primeros se repartirán $5.000 y los 5 siguientes $2.000. El premio de hoy es poco sustancioso comparado con el premio que ofrecen otras competiciones. Una de las mayores, una carrera anual que se desarrolla en Sun City, Sudáfrica, se jacta de pagar $200.000 de una recaudación total de 1 millón. Y una paloma con buen palmarés puede venderse por decenas de miles de dólares. Algunos criadores incluso ganan más alquilando a sus ganadores como sementales. Este es uno de los palomos más solicitados del mundo. Su nombre es The End y es tratado como un caballo ganador del derby.
Se puede comparar a los caballos de carrera Seattle Slew o Secretariat dentro del mundo de las competiciones de palomas. Este es uno de los más famosos y solicitados sementales de Estados Unidos, y creo que dentro de 30 años todavía se hablará de él. Un pichón engendrado por un campeón como este puede alcanzar un precio de $1000 o más. Pero a pesar del aliciente crematístico, la cría de palomas no se practica tanto como antes. Las carreras de palomas fueron importadas por los inmigrantes europeos. En la época de la Gran Depresión eran mucho más populares, según algunos, muchísimo más. Era una afición sin lucro, se trataba tan solo de una actividad entre vecinos que tenían lugar en los patios de las casas. La carrera de palomas era solo un pasatiempo. Pero en los años 40, esas palomas jugaron un importante papel, sirviendo en el frente ante una nueva amenaza alemana. La máquina de guerra nazi se hizo famosa por los Panzer, los submarinos y terroríficas bombas. Pero junto a estas modernas armas de destrucción se empleaba aún un medio de comunicación muy antiguo. Un hecho poco conocido es que los nazis sentían debilidad por las palomas. Mucha gente no lo sabe, pero Heinrich Himmler, el jefe de las SS, era un enamorado de las palomas, ostentando en su momento la presidencia de la Asociación Columbófila Alemana. Cuando los nazis llegaron al poder, el nuevo gobierno requisó gran número de palomas y la Gestapo las utilizó para las comunicaciones. En 1939, cuando la guerra estalló en Europa, los alemanes tenían ya más de 50.000 palomas dispuestas para la acción. Pero mientras las aves de Alemania eran preparadas para la guerra, sus congéneres de Estados Unidos participaban en competiciones que los aficionados celebraban por todo el país. Pero pronto también estas palomas fueron llamadas a filas. En 1941, cuando tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos se involucró en la guerra, el tío Sam se dirigió a los columbófilos de la nación para solicitar su ayuda. Al estallar la guerra, se solicitó a muchos clubes que donaran palomas para el ejército. Y efectivamente, la gente respondió muy bien. De todas partes venían con sus palomas en jaulas para entregarlas al ejército. Se reclutaron miles de aves. Actuaron con gran patriotismo. En el cuerpo de señales del ejército no solo fueron alistadas las palomas, también se alistaron sus cuidadores. Dick Topus tenía entonces 17 años. Acababa de terminar mis estudios en el instituto y siempre me habían gustado las palomas, todo tipo de palomas. El ejército estaba reclutando personas que tuvieran experiencia con ellas para ampliar el cuerpo. Yo me alisté gustoso. Así serviría a mi país y seguiría practicando mi afición. Cuando sucedió lo de Pearl Harbor, decidí alistarme porque sabía que de todas formas me reclutarían. Yo tenía dos amigos que habían estado destinados en ese servicio durante la Primera Guerra Mundial y solían hablar de sus experiencias. Por eso pensé que si tenía que alistarme en el ejército, lo haría en el cuerpo de señales, ya que había una buena relación entre los cuidadores de palomas y estaban alejados de los puntos conflictivos. Los aficionados estadounidenses siguieron a sus palomas e intervinieron junto a ellas en la Segunda Guerra Mundial. Durante su estancia en el ejército desarrollaron nuevas técnicas de adiestramiento para ampliar las capacidades de estas aves. Una de las metas era enseñar a las palomas a vencer su resistencia natural a volar de noche. Estuvimos experimentando con el vuelo nocturno de las palomas. Empezamos por mantenerlas en semioscuridad dentro del palomar. Allí recibían la comida y allí vivían, siempre en semioscuridad. Después empezamos a adiestrarlas llevándolas a pocos kilómetros del palomar y gradualmente fuimos aumentando esa distancia. Pero los vuelos nocturnos eran peligrosos para las aves, además de poco prácticos.
Cuando ya estábamos a más de 15 kilómetros de distancia, las palomas se topaban con obstáculos diversos, como cables eléctricos de alta tensión o ramas de árboles que les causaban heridas, y algunas murieron. Las pérdidas fueron muchas y tuvimos que abandonar el plan. Lo mejor del sistema de comunicaciones mediante palomas ha sido y sigue siendo su facilidad de maniobra. Se lleva a la paloma hasta el frente. Se suelta acompañada de un mensaje. Y ella vuelve al hogar, al cuartel general. Las innovaciones estaban en los equipos electrónicos del cuerpo de señales. Muchos de los equipos de comunicaciones de la Primera Guerra Mundial se empleaban también en la Segunda, aunque eran más avanzados. Pero la mayor innovación de la Segunda Guerra Mundial fue la comunicación por radio. Los avances en la tecnología de la radio durante la época de entreguerras facilitó al ejército radioteléfonos de campo. Pero eran aparatos muy voluminosos que podían revelar al enemigo la posición de la tropa. Después de inventarse la radio, muy pronto se supo que se podía usar un localizador para encontrar el lugar desde donde se emitía. Si se tiene dos localizadores encendidos al mismo tiempo, rápidamente se conoce el lugar de donde procede esa emisión. Y por razones obvias, a veces hay que dejar de comunicarse. Y el ejército recurría de nuevo a las palomas. A pesar de tantos avances, el ejército siguió usando las palomas por las mismas razones que en la Primera Guerra Mundial. El único medio de comunicación efectivo era la paloma mensajera. Las palomas participaron incluso en las intrigas de la guerra submarina. Durante los lapsos en que no se podía usar la radio, un submarino podía soltar una paloma para comunicarse con tierra firme. Pero los aviones que patrullaban en busca de submarinos enemigos tenían sus propias aves. Para que los barcos enemigos no se percatasen de que eran observados desde el aire, los aviadores mantenían la radio en silencio y se comunicaban soltando palomas desde una altura de 8.000 metros. Soltaban una paloma indicando que había un determinado número de submarinos en ciertas posiciones. La paloma regresaba a la base con la información y entonces enviábamos nuestros aviones a bombardear a los submarinos avistados. Las palomas de guerra estadounidenses también cooperaron en operaciones secretas. En Francia, dejamos caer jaulas con palomas para ayudar a la resistencia francesa. Y ellos enviaron información muy valiosa al cuartel general de los aliados en Londres sobre los efectivos de las tropas alemanas, su situación, etc. Las operaciones secretas de las palomas no se limitaban a llevar mensajes. Para las fuerzas aliadas, las palomas se convertían a veces en exploradores aéreos. Una de las innovaciones, al utilizar palomas para el servicio de inteligencia, era colgar una cámara del cuello del ave. Y cuando se la soltaba, la cámara tomaba fotos automáticamente, con lo que se conseguía una serie fotográfica desde el punto de suelta hasta el palomar. Si Estados Unidos y sus aliados usaban palomas para labores de espionaje, los nazis tenían sus propias tácticas. En 1940, los espías alemanes que operaban en suelo británico utilizaron palomas para enviar información de vuelta a Alemania. La primera prueba que tuvieron los británicos de que los agentes alemanes usaban palomas para enviar sus mensajes a Alemania fue el descubrimiento de una cápsula de mensajes con información sobre los embarques ingleses. Lo que entonces hicieron los británicos fue organizar un cuerpo de halcones dentro del servicio. Entrenaron halcones y los apostaron a lo largo de la costa de Cornualles. Los halcones se convirtieron en patrulleros y se apoderaban de cualquier paloma que pasara por allí. La defensa británica mediante halcones puede parecer una idea extravagante, pero resultó que los alemanes pensaron lo mismo. Ambos programas adolecían del mismo problema. Para un halcón, la única paloma buena es una paloma muerta. Un halcón no distingue entre palomas alemanas o británicas y atacará a cualquier paloma. Si era una paloma de las suyas, interrumpían la comunicación. Si la paloma era enemiga, entonces perfecto. Pero claro, eso no se podía saber de antemano.
Ningún halcón británico regresó nunca a su base llevando un mensaje alemán interceptado. La Segunda Guerra Mundial fue la última vez en que se usaron palomas a gran escala durante la guerra. Pero fue también el comienzo de un nuevo capítulo en el estudio de las aves con fines militares. Cuando un joven psicólogo llamado B.F. Skinner dirigió una serie de experimentos que condujeron al primer prototipo mundial de una bomba inteligente, la cual sería guiada por el cerebro de una paloma. Un laboratorio de psicología conductista en la Universidad de Tufts. En esta oscura habitación y desde una pequeña caja, una paloma mira una pantalla de ordenador a cambio de comida. No es un mal trabajo, si cumples. Intentamos comprender cómo funciona la memoria de las palomas, cómo aprenden lo que necesitan para vivir. Para ello les hacemos ver estas imágenes. Las imágenes aparecen al azar y se ha enseñado a la paloma a reaccionar tocando con el pico una pantalla sensible al tacto. Pero el punto que deben tocar depende de la imagen que estén mirando. En esta en concreto deberá tocar en la parte derecha. Si lo hace correctamente, tendrá un premio. A lo largo de los años ha memorizado tantas imágenes como para llenar un museo. Así hemos descubierto que son capaces de recordar un gran número de imágenes, incluso más de 1000 fotos diferentes. El resultado del experimento fue una auténtica revelación. Nadie esperaba que la memoria visual de las palomas fuera tan grande. Al verlas no parece que haya mucho espacio dentro de su cráneo. Todo lo que hemos aprendido sobre la visión indica que funciona mediante un proceso muy complicado. Sin embargo, las palomas lo solucionan mediante un cerebro que apenas tiene el tamaño de un dedo pulgar. Por eso nos interesa tratar de comprender cómo pueden ver el mundo con un cerebro tan pequeño. De hecho, el pequeño cerebro de las palomas ha dado que pensar a los científicos desde hace más de 60 años. Desde que el psicólogo B.F. Skinner las introdujo por primera vez en el laboratorio. Skinner demostró que las palomas podían ser adiestradas para picotear interruptores a cambio de comida. Pero en 1940 los resultados de su experimento se requerían con urgencia, cuando vislumbró que podían ayudar a la aviación estadounidense en la resolución de un complejo problema: la precisión de sus bombas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos B-17 solo acertaban en el objetivo estando a 1 kilómetro de distancia con una de cada 90 bombas. Las fuerzas aéreas buscaban una solución desesperadamente. La necesidad es la madre de la inventiva, y las condiciones de la Segunda Guerra Mundial generaron muchas necesidades. Una de ellas era saber por qué nuestras bombas se desviaban tan frecuentemente del objetivo. Para algunos de estos problemas se buscaron soluciones extrañísimas. Skinner sabía que podía adiestrar a las palomas para que se concentraran en rasgos específicos de una imagen. Así que pensó usar la misma técnica para que aprendieran a elegir objetivos militares desde el aire, conduciendo después una bomba a su objetivo. Las palomas podían ser adiestradas para el lanzamiento de bombas gracias a su excelente percepción visual. Por eso solo había que enseñarles a elegir un rasgo particular de una imagen y picotear en él. Eso es todo lo que se necesita para lanzar un misil teledirigido. Skinner construyó cámaras especiales de entrenamiento para su experimento. Dentro de cada una de ellas, las aves miraban fotos tomadas desde el aire y eran recompensadas si picoteaban sobre objetivos específicos. Skinner demostró que las palomas aprendieron el truco y que lo hacían muy bien. El paso siguiente del plan de Skinner fue poner a las palomas adiestradas en la cabeza de un misil. Cuando se disparaba la bomba, las palomas veían el objetivo conocido y lo picoteaban. Ahora no ve una imagen, pero no lo sabe, porque ve las mismas formas a las que está condicionada, y así una paloma guía la bomba hasta el objetivo. El plan era traducir el picoteo mediante dispositivos electrónicos en una información direccional, controlando las aletas de la bomba y guiándola a su objetivo con una mayor precisión. Es la primera bomba inteligente de la historia. Sin duda, hay una analogía entre los proyectos de Skinner y lo que se hace ahora con los mecanismos electrónicos y los ordenadores.
Utilizar palomas para guiar bombas era un uso viable con los recursos de que disponíamos. No teníamos ordenadores, teníamos palomas. Skinner empleó 4 años demostrando que su sistema podía funcionar, pero a pesar del éxito experimental, no pudo convencer al ejército para dar el paso siguiente. Muchos creyeron que era algo excesivo. Finalmente, se decidió no hacer la prueba de campo. Implicaba dejar el control de un misil, o un cohete, o una bomba, en las manos, o mejor dicho, en el pico de una paloma. La invención de la bomba atómica ayudó a dejar de lado a las palomas definitivamente. El poder destructivo de este arma inclinó a los estrategas a pensar que las bombas convencionales serían pronto innecesarias. Para Skinner, la decisión de cancelar el programa fue un duro golpe. Skinner se sintió frustrado porque estaba convencido de las posibilidades de su sistema. Por otra parte, el ejército respondió lo que ustedes se imaginan, que la idea de una paloma guiando una bomba era ridícula. La era de la bomba guiada por palomas pasó antes de comenzar. Después de la guerra se abandonaron todos los ensayos y al servicio de palomas del cuerpo de señales no le fue mucho mejor. En 1956 se prescindió del departamento de palomas mensajeras. Si bien las comunicaciones con palomas pasaron a la historia, algo de lo aprendido durante el desarrollo de la bomba dirigida por estas aves encontró una nueva aplicación en los años 70. Ayudando a los guardacostas en sus labores de rescate. Estación de guardacostas en Cape Cod, Massachusetts, base de una flota de helicópteros Jayhawk y de sus tripulaciones. Estos helicópteros despegan cada día para patrullar las costas del noreste de Estados Unidos, listos para responder a cualquier señal en demanda de socorro. Especialmente a la más temible de todas, hombre al agua. Hemos recibido una llamada de nuestro centro coordinador avisándonos que han caído personas al agua y dándonos su posición. Ahora estamos tratando de localizarlas. Nuestra concentración es máxima. Todos los miembros de la tripulación toman parte y la meta es encontrarlos lo antes posible. Volando a una altitud de 100 metros o más y a una velocidad de crucero de cerca de 300 kilómetros por hora, no es fácil distinguir a alguien en el mar. Por eso los equipos de rescate practican sin descanso. Hoy, un miembro del mismo cuerpo simulará ser un hombre que ha caído al agua. El plan es que el helicóptero regrese a la costa perdiendo de vista al nadador que queda abandonado en el océano helado. Después de alejarse unos kilómetros, el helicóptero regresa y empieza a buscar. Es el simulacro de una situación real. Pero localizar a una persona en el océano, incluso sabiendo dónde mirar, es una tarea desalentadora. Si vas en un helicóptero a 60 o 70 nudos y 150 metros de altitud, preocupado por tu propia seguridad y por las condiciones de vuelo del aparato, con el sistema visual de que dispones, te resultará muy difícil una localización a simple vista, tanto por tu visibilidad como por tu comportamiento. La solución: buscar con ayuda de palomas mensajeras. En 1978 los investigadores de la Marina empezaron a adiestrar palomas para este fin. Pero la idea de una paloma rescatadora suscitaba cierta hilaridad incluso para los científicos del proyecto. Si hubiera sido un delfín, no habría resultado nada sorprendente. Si se hubiera tratado de un perro, tampoco. Pero una paloma común era algo que sonaba a broma. Era como si un loro se te posara en el hombro y te dijera: mira hacia allí. Era el colmo. Nosotros no lo hicimos. El proyecto se llamó Caza en el Mar. Las palomas de la Marina aprendieron a picotear en un interruptor cuando veían ese color naranja que se utiliza internacionalmente para pedir ayuda en el mar. En la fase siguiente se introdujo una burbuja transparente en un helicóptero de la Guardia Costera. Cuando estuvieron en el aire, 3 palomas adiestradas fueron transportadas en su interior. Una miraba hacia las 10. Otra hacia las 2
y la tercera miraba hacia las 6, con lo que controlaban la superficie que acababa de cubrir el helicóptero. En la cabina se instaló un panel que se iluminaba cuando una de las palomas picoteaba en su interruptor, indicando que había visto la señal internacional color naranja. Así, los pilotos sabían en qué dirección debían iniciar la búsqueda, ya fuera hacia la izquierda, hacia la derecha o a su espalda. Vimos que en el 92 o 93% de las aproximaciones al objetivo, las palomas lo detectaban, mientras que las personas solo lo detectaban en un 30 o 40% de los casos. Se demostró que el método de las palomas era mucho más efectivo que el equipo humano a la hora de detectar un objetivo. También vimos que cuando ambos lo detectaban, tanto los humanos como las palomas, estas siempre lo hacían primero. Yo creo que la agudeza visual de las palomas no es tan buena como la humana, pero las aves no corren el peligro de aburrirse. Seguro que su paciencia es mayor que la de la mayoría de los pilotos, y eso es importante. El sistema se desarrolló durante un año en los ensayos de la Guardia Costera de San Francisco, pero aparte de los ejercicios de entrenamiento, no llegó a utilizarse. Aquel año no hubo misiones de búsqueda y rescate donde se pudiera emplear. Y entonces, en 1983, el proyecto fue bruscamente cancelado. Había demostrado que podía salvar vidas, pero la Guardia Costera tenía una nueva prioridad: la guerra contra el tráfico de drogas, abanderada por el presidente Ronald Reagan. El proyecto Caza en el Mar fue una de sus primeras víctimas. Hoy parece improbable que el rescate mediante el método de las palomas sea retomado, pero el problema que pretendía solucionar sigue existiendo. Hasta una tripulación experimentada pierde mucho tiempo localizando a alguien en el agua, aunque sea a su propio compañero durante un ejercicio de entrenamiento. El ejercicio es una demostración palpable de los límites de la capacidad humana. Si llevaran ustedes tiempo en esto, sabrían que en algunos casos, cuando hemos recuperado a supervivientes, estos nos han dicho que lo podíamos haber hecho con un día de antelación, porque habíamos pasado justo sobre ellos un día antes y no los habíamos visto. Para algunos, la duda a la hora de adoptar soluciones poco comunes para solventar un problema concreto implica falta de imaginación. Creo que con el paso del tiempo hemos perdido la capacidad de arriesgarnos aportando soluciones diferentes. Hemos perdido la voluntad de contradecir lo ortodoxo, lo convencional. Puede que como consecuencia de ello estemos perdiendo un gran número de oportunidades. Hoy en día las palomas son a menudo perseguidas como una plaga, pero no por todos. Para aquellos que las conocen, criadores y veteranos de guerra, las palomas merecen algo mejor. Y el único límite existente para servirnos de sus extraordinarias cualidades parece estar en nuestra propia imaginación.